Muy buenos días a todos y bienvenidos a la segunda edición de Meet and Work, la feria de empleo virtual del Ayuntamiento de Santander. Primero de todo, me gustaría dar las gracias a la Agencia de Desarrollo Rural y al propio Ayuntamiento por seguir apoyando y poniendo en marcha este tipo de acciones en las que el protagonista no es otro que un tema que preocupa en los hogares, como es el empleo. Para ello, a lo largo del día de hoy y a través de 6 ponencias y una mesa redonda, contaremos con expertos líderes en sus sectores que nos aportarán su propia visión de la situación actual en términos de empleo, emprendimiento y empleabilidad, todo ello adaptado a las nuevas tecnologías que, si bien llevan un montón de años con nosotros, irrumpieron de una manera más abrupta con la llegada de la COVID-19, una pandemia que lo cambió absolutamente todo y, como no podía ser de otra manera, también ha cambiado el panorama laboral a nivel mundial. Ha llegado el momento de dar la bienvenida al primero de los ponentes del día. Se trata de Alejandro Beivide, director de Transformación Digital y Sistemas de Control en Acciona Infraestructuras, empresa líder en soluciones sostenibles de infraestructuras y proyectos de energías renovables, con presencia en 65 países de los 5 continentes y que cotiza en el IBEX 35, con 2 pilares fundamentales en su empresa, como son sostenibilidad e innovación, y bajo el lema "Somos expertos en diseñar un planeta mejor". Alejandro Beivide hablará hoy con todos nosotros de la industria 5.0 o la revolución industrial de las personas. Buenos días, Alejandro, y bienvenido. Hola, buenos días, Verónica, y muchas gracias por invitarme. Gracias a Meet and Work por todo el trabajo desarrollado durante estos días que hemos estado preparando el objetivo, ¿no?, de esta presentación, y remarcar que para mí es un placer poder estar participando con mi ciudad y apoyando mensajes tanto institucionales como de empresas privadas en ayudar a potenciar los usos de la digitalización, pero también pues, para nuestro mercado laboral, para nuestros jóvenes, para nuestros equipos de trabajo, para nuestras capacidades. Ya no somos como ciudad, sino también como región y, oye, como manera de ser. Yo estoy encantado y os agradezco mucho el poder participar. Nosotros te agradecemos a ti lo fácil que nos lo has puesto, ¿no?, desde el primer momento, y tu sí rotundo a estar hoy aquí. Comenzamos fuerte el Meet and Work. Te doy tu tiempo, te doy la palabra y adelante, Alejandro. Muy bien, muchas gracias, Verónica. Pues como la presentación está nominada, vamos a comentar un poco qué sería hoy en día lo que llamamos la industria 5.0 o la revolución industrial de las personas. Eh, Quizás es un concepto que a día de hoy no está del todo muy instaurado en el mercado industrial, pero sí que es verdad que empieza a ser muy relevante. Y es relevante por una razón, porque está tomando protagonismo el aspecto humano, la humanización de la industria, la sociabilización de las tecnologías y todos los aspectos relevantes que tienen que ver con la persona. Estamos hablando de que en el mercado laboral, ya no solo de acceso, sino en el mercado laboral de presencia y desarrollo de una carrera profesional, los aspectos relacionados con las personas empiezan a tener mucho más valor que antes. No solo los derivados a remuneración, carrera profesional, sino también aspectos tan extraños hace tiempo como conciliación, vida personal, hobbies, ocio o horarios. Y estamos viendo incluso que se están estableciendo métodos o metodologías de trabajo, algunos apoyados con ley, otras apoyados con buena voluntad o el compromiso de los trabajadores, basados, por ejemplo, en el teletrabajo, en la telepresencia, este tipo de conceptos. Quedaros, por favor, que voy a intentar hacer una presentación que humaniza mucho el carácter de la revolución industrial, pero también lo enmarca un poco. Quizás otros de los ponentes que seguirán hablando a lo largo del día os darán unos aspectos un poco más tecnológicos o del estado del mercado laboral. Yo lo que os quiero relacionar un poquito y trabajar desarrollando una idea conceptual con vosotros es quizás el porqué. ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué estamos empezando a cambiar o a preocuparnos de unas cosas un poco distintas? Os voy a contar una historia que se resume en esta frase, que yo no tengo zapatos. Eh, Esto es un caso verídico y real de un ingeniero, un chico que tuvo, la verdad, el gran placer de trabajar con él en un proyecto en Australia muy importante, y me lo quise traer a la empresa, le quise fichar y le fiché. Entonces, cuando terminamos Australia, él se volvió para España también y lo incorporé a las oficinas de Madrid en Acciona.
Y una de las primeras frases, bueno, aparte de lo normal, de bienvenido y estamos aquí, él estaba preocupado porque me decía que él no tenía zapatos. Y realmente no lo decía con un ánimo de, con sentido del humor ni con ganas de hacer un chiste. Es que él realmente no tenía zapatos y había venido a una empresa en la cual todos en las oficinas llevábamos zapatos. Os digo zapatos como un símil de casi todos trajes, corbatas, vestidos muy arreglados. O sea, el código de vestimenta dentro de las oficinas para la época quizás todavía era elevado y él no tenía zapatos. Entonces, claro, lo primero que me surgió a mí es que empecé a enfrentar, porque yo venía del mundo de la obra, del mundo de arrancar instalaciones por todo el mundo de la programación en campo, robotización, mucha tecnología, pero lo que te pegabas aquí de repente era un baño de un choque cultural entre sensibilidades, entre la sensibilidad de una persona que toda su vida había vivido con la libertad absoluta de la vestimenta, porque donde él desempeñaba el trabajo no había ese problema, a plantearse de un día para otro decir, tengo que ir a comprarme unos zapatos porque si no voy a ser el raro. Bueno, pues lo que derivó de ahí fue todo muy bonito, porque no trabajamos en que él se comprase unos zapatos, sino que empezamos a trabajar con recursos humanos en una política en la cual el que no quisiera llevar zapatos estuviese tan bien visto como el que los llevaba. O sea, en un poco cierta libertad o no encorsetarnos en un aspecto tanto visual como en el mal uso de lo que sería el código de vestimenta. Bueno, esta historia relativiza incluso o focaliza que esa persona era una persona del ámbito de la programación tecnológica, que ahora mismo quizás sea un patrón muchísimo más extendido de una manera de vestir más relajada para gente que programa. Yo he estado programando buena parte de mi vida y, bueno, pues no vengo en playeras a la oficina, pero ahora, y estoy muy contento de ello, podría venir los viernes o entre semana con ellas sin ningún problema. Estaría ya trabajado. Con lo cual, quedaros con el mensaje de esta primera slide, que la tecnología no solo es traer tecnología a las empresas, el cambio tecnológico, la digitalización, no solo es traer gente que sabe de digitalización o perfiles más avanzados, sino que a veces es un choque cultural, porque esas personas o esas capacidades a veces se han enmarcado en otros contextos sociales, políticos o económicos. Y ahí es donde las empresas tienen que hacer una apertura. Y esa apertura no solo es una apertura de vista, sino es una apertura generacional. Como muchos de vosotros sabéis, os dedicáis o podéis estar viviendo en estos momentos, hay otro choque cultural en las empresas que es el generacional. Ese choque generacional también tiene muchos aspectos relevantes, con lo cual hay que tratarlos. Lo importante de las empresas es que crezcan con el cambio. Y esto está muy relacionado con las revoluciones industriales. Luego trataremos un poquito en detalle qué significa una revolución industrial en estos conceptos, pero quizás por eso empezamos a llamar a la quinta revolución industrial la revolución industrial de las personas. Para seguir avanzando, otra de las cosas que podemos observar no es la típica pregunta de qué es la nube. Y la nube, como podemos ver, y metidos en el campo de la tecnología, pueden ser granjas de servidores, pueden ser los propios servicios, como un proveedor como Amazon, AWS, o pueden ser ya los sistemas un poco en los cuales tú empiezas a diseñar o pensar. Pero también la nube tiene una cosa, que la nube es lo que está en el cielo. Y eso, si yo le preguntase a mi madre, que ya tiene casi 80 años la mujer, ¿qué es la nube me diría que es eso, que es pues esas cosas grises y blancas que están en el cielo y que de vez en cuando en Santander pues tienen la costumbre de llover. Claro, ya estamos hablando de tecnología, estamos hablando de las mismas palabras, de lo que se denomina taxonomía o el significado de los vocablos, pero también estamos hablando de que la acepción o la percepción de cada uno es distinta. Cuando las percepciones son diferentes, otro de los retos disruptivos de la propia transformación digital o de la digitalización o de los componentes más de digitalización dentro de las organizaciones es que calen los mensajes y que calen los vocablos, porque a veces nos encontramos con que la nube está en el cielo y en la nube hay datos, pero según otras personas hay lluvia, ¿vale? Entonces es muy importante a veces
que fijemos esos conceptos. Os pongo otro ejemplo muy sencillo y ya para terminar con esta parte. Nosotros trabajamos muchísimo en dockerización. Dockerizamos soluciones, las paquetizamos y las industrializamos de esa manera. Pero Docker en el común de los mundanos son los pantalones, ¿vale? Entonces, no solo dentro de las corporaciones o dentro de las empresas hay que naturalizar ciertos conceptos, sino también en la sociedad que nos rodea. La sociedad que nos rodea tiene ahora mismo un cataclismo de nuevos lenguajes, de nuevas palabras, de nuevos significados. Y una tarea quizás de todos los que formamos parte del mundo de la digitalización, de la transformación digital de las compañías, es hablar, es explicar y es dar mensajes, pero también es ser didácticos en cierta manera, porque si no, nos perdemos con el concepto que os expliqué un poquito antes, la percepción de las cosas, porque la percepción es de uno, con lo cual cada uno podemos tener una para cada cosa. Un escritor, politólogo, sociólogo y gran digitalizador y especialista en tecnología, que es Marc Vidal, que suele salir mucho en las televisiones de nuestro país, tiene una frase que a mí me gusta mucho y me motiva, de hecho, para poder realizar parte del trabajo, ¿no? Incluso a veces ponerle como ejemplo, que es que si todo está cambiando, el que cambia no siempre gana, pero el que no cambia casi siempre pierde. Esto lo estamos viendo hoy en día y se cambia en muchos aspectos. El mercado laboral de hoy no es el mercado laboral de hace 2 años, ¿vale? No me estoy yendo mucho más allá. Es distinto y quizás las regulaciones y las leyes han ido un poco más detrás, pero la percepción de cada uno de nosotros tenemos del trabajo es distinta. Hemos naturalizado algo que es trabajar en casa, pero trabajar en casa no es me voy con el ordenador y me tiro en la cama y pongo a teclear. No, no, trabajar en casa es que vamos a empezar a asimilar conceptos de eficiencia, productividad o trabajar por objetivos. Cuando tú trabajas por objetivos, el esfuerzo se dedica en cumplir el objetivo, no en estar 8 horas. Con lo cual, la propia empresa, en los consejos de administración, los consejos directivos, los comités, necesitan también trabajar en reforzar el para qué se trabaja. Se trabaja para cumplir unos objetivos globales. Quizás en las compañías, y un caso es la mía, nosotros trabajamos con proyectos, con lo cual nuestros objetivos se enmarcan siempre en el cumplimiento del proyecto. Y al final, si me lleváis a la mínima expresión, nuestro objetivo es cumplir el contrato, que el contrato es el reflejo del pliego de condiciones, con lo cual estamos un poco atados en eso. Hoy en día lo que cambia es que los objetivos de cada uno se lo marca cada uno dentro de su entorno laboral, primeramente, y luego se lo marca pues, con su responsable o con la cadena de mando o la organización o lo que sea. Pero son objetivos en los cuales el compromiso ya empieza a ser no tanto del empresario que consiga los compromisos laborales de los trabajadores para cumplir los objetivos, sino del trabajador que se marca sus propios objetivos y sus grados de cumplimiento para demostrar que nuevas capacidades laborales son posibles. Con lo cual, todo está cambiando a nuestro alrededor y la tecnología muchísimo más. Pero no la tecnología como que nos revoluciona, sino la tecnología como un habilitador para que nosotros revolucionemos el mundo. Y esto vuelve a ser otro poco la introducción de la revolución 5.0, la revolución de las personas, que es que la tecnología empieza a estar en nuestras manos para que cambiemos nuestro entorno. El Homo digitalis ha levantado la cabeza. Hemos venido de diferentes etapas, que han sido diferentes revoluciones industriales y diferentes sociedades, ¿vale? El mundo se ha dividido y el estudio de la historia y el estudio de las sociedades ha estipulado que ha habido 4 sociedades a lo largo del mundo y 4 revoluciones. Lo que ocurre que es que ahora no hay tanto consenso, pero empieza a verlo en que estamos en la 5ª sociedad, que es una sociedad súper smart, súper inteligente, y en la 5ª revolución industrial. Y este consenso empieza a estar ya muy aplaudido porque realmente las personas han tomado el mando de su gobierno, el mando del gobierno de sus vidas, el mando del gobierno de su entorno. Y eso realmente, y si lo analizáis en profundidad, no ocurría tanto antes. O sea, el poder que podía tener una persona dentro de su entorno laboral era
realmente limitado. A veces se reflejaba en los sindicatos, las agrupaciones típico laborales, de estos entornos, ¿vale? De relación laboral con la empresa. Pero ahora las necesidades del propio trabajador empiezan a estar presentes, pero se le escucha al trabajador. O sea, eso para mí es lo que representa el hombre, el Homo digitalis. El Homo digitalis ha levantado, se ha erguido, pero se ha erguido como ser humano. Esta slide escenifica muy bien que hemos pasado de una persona agachada con la tecnología, o sea, trabajábamos para la tecnología, que para mí esa es la industria 4.0. La industria 4.0 es la explosión tecnológica, es el desarrollo tecnológico, son las capacidades. Pero lo que ha ocurrido con la industria 5.0, la revolución industrial de la 5.0, es que la persona levanta la cabeza, la saca del ordenador y dice, ahora el potenciado soy yo. Yo, gracias a todo mi entorno tecnológico, soy el potenciado, soy el ser transhumano, soy el que estoy mejorado y soy el que tengo capacidades de desarrollar más tecnología, de desarrollar los usos adecuados o los modelos de negocio adecuados a esa tecnología y además tengo una componente principal, que es que me mejoro como ser humano y tengo que hacer algo más. Tengo que potenciar mi impacto, tengo que potenciar mi entorno, tengo que ser un ser social, además de un ser humano. Con lo cual, todo alrededor, el ecosistema, la sostenibilidad, el impacto positivo, empieza a tener muchísimo más valor. Y ahí se fundamenta la industria 5.0, porque la industria 5.0 es la tecnología de la industria 4.0 más 3 puntos fundamentales, que son la sostenibilidad, la resiliencia y las personas. Esos son los puntos clave que definen este cambio cultural dentro de la industria. La revolución 5.0 es la revolución industrial de las personas. El entorno, que sería el medio ambiente, y nuestra capacidad de vivir en el entorno. Eso es lo que refleja la resiliencia. Es lo capaces que somos de adaptarnos y de vivir en el entorno que nos rodea. La sostenibilidad es cuidar el entorno, es lo que las personas tienen que hacer con el entorno para que siga, para que perdure y para que lo mejoremos. Y las personas como foco y núcleo de todo. La industria pasa a ser un habilitador de la persona y no al revés como antes. Antes era un poquito diferente. Para esto te enfrentas a grandes retos y en el mundo de la empresa y cuando algunos de vosotros vayáis a empezar en el mercado laboral, otros ya estéis pero tengáis oportunidades de cambiar o otros simplemente queráis abrazar otros retos, os vais a encontrar muchos esta mítica frase que es siempre lo hemos hecho así. Claro, tienen razón y esto al final, si lo analizáis, es un choque de dos verdades. Porque hay una verdad absoluta que es siempre lo hemos hecho así, con lo cual está basado en la experiencia, está basado en un éxito contrastado, está basado en unos pasados reales, con números, con datos y con una experiencia, pero también con un entorno muy controlado, con una zona de confort, ¿vale? Eso es, siempre lo hemos hecho así. Y ahora, claro, el mundo más disruptivo, el mundo más digital, el mundo tecnológico, a veces te habilita al ya, pero, ¿y si lo hiciéramos distinto? Claro, si lo hiciéramos distinto, primero es condicional, con lo cual estás intentando participar de la opinión de otro, que ya sabes que es negativa de inicio, con lo cual tienes que romper una barrera. Y segundo, es disruptivo porque no se ha hecho antes. Entonces, el mundo en el cual quieres transformar tu entorno te lleva a veces a hacer las cosas distinto, a hacer las cosas diferentes, a asumir como propias premisas totalmente distintas o a analizar las cosas desde otros puntos de vista o otros modelos relacionales que antes ni siquiera lo habíamos planteado. Y es importante también porque a día de hoy buena parte de las innovaciones no son descubrir cosas nuevas, sino descubrir usos nuevos. Ahí está, en el foco industrial, por ejemplo, una de las grandes cosas que se están utilizando es que está utilizando tecnología de otros sectores, se está trayendo a otros sectores. O sea, es una mezcolanza de tecnologías, porque lo que se trabaja ahora y donde se le da muchísimo valor es en los casos de uso, en los modelos de negocio asociados. Ahí se está buscando muchísimo valor. Claro, os planteáis, este era mi trabajo, hacer esto. Aquí tenéis un ejemplo de un edificio de ósmosis de una desaladora. Una desaladora es una instalación muy grande. Las que estamos construyendo por Oriente Medio son enormes.
Entonces, tú te planteas hacer distinto esto. Os podéis imaginar la cantidad de disciplinas, de técnicas, de ingeniería, de contratos asociados, de proveedores que hay ahí dentro, de trabajo, de horas, de desarrollos y de años de experiencia. Entonces, una buena práctica y también está soportado por la prudencia es a la hora de plantear caminos disruptivos o caminos tecnológicamente diferentes, hay que ser también en buena parte conocedor del porqué y del pasado de las cosas, porque a veces todo eso que veis ahí tiene una razón. Entonces no tenemos que convencer a la gente de que las tecnologías modernas son mejores. Lo que tenemos es que ayudarles a que ellos se convenzan. Y esta es una pequeña diferencia, pero muy importante, porque tú no puedes andar ahí pregonando, porque te conviertes en un pregonero. Lo que tienes que hacer es dotar de medios, dotar de mensajes, dotar de ejemplos, dotar de trabajo, esfuerzo, comunicación, tanto en la parte de marketing como la capacidad de formación o de habilidades comunicativas, de mensajes claros, concretos, impactantes. ¿Para qué? Para que sumes gente. O sea, no se trata de que esto se diga, se va a hacer así, pues porque sabemos que esto es así. No, vamos a participar de la decisión. Vamos a involucrar a todos los que tengan algo que aportar de cualquier punto de vista y vamos a intentar entre todos tomar una decisión que conlleve un pequeño cambio. Cambio que va a generar el cambio disruptivo que estamos buscando. Pero ese es el primer pasito. La transformación digital va un poquito de eso. De hecho, una de las principales premisas que durante años pasados ha tenido un poquito de confusión es ¿de qué va esto la transformación digital? Pues la transformación digital va de personas. Con lo cual lo que estás intentando es generar un cambio en la persona. No va de tecnología, la transformación digital, aunque lo pueda llegar a parecer por muchos eslóganes o información que recibimos. La transformación digital va de personas, va de cambiar la persona, va de cambiar el modelo de negocio, o de cómo hacemos negocios, o cómo utilizamos la tecnología, o cómo desarrollamos, o qué queremos buscar. Ahí va un poquito el verdadero cambio que nos estamos encontrando. El resultado final son infraestructuras como estas. Entonces, para asociar un modelo de negocio, otra de las cosas que tiene que quedar clara es que hay que demostrar que el resultado final mejora, no que empeora. Y ojo, porque mejorar no es que salga más barato, sino que respete quizás nuevas premisas que nos ponemos, que sea una planta más sostenible, que sea una planta más eficiente, que sea una planta integrada en el entorno, que tenga un impacto positivo en las comunidades vecinas, a modo de formación, a modo de capacitación, pero también a modo de cultural. O sea, que tú generes un concepto de planta o de proyecto o de industria en el cual sea un beneficio continuo para la sociedad, no solo en su entorno, sino que puede llegar a ser. Y dotar de tecnología a eso. Ahí sí que podemos dotar de tecnología, ahí sí que podemos promover un cambio. O sea, uno de los retos tecnológicos importantes que vienen es el reto de las infraestructuras. Sabemos que el sector de las infraestructuras en los próximos años va a ser una revolución absoluta, porque aunque no se sepa mucho o el concepto no esté muy utilizado, la construcción teóricamente, ¿vale? Y siendo un poquito rigurosos, no se le considera un sector industrial, porque no ha pasado ciertas fronteras o ciertas líneas rojas que se marcó para definir qué es una industria y qué no es una industria. Bueno, pues la construcción a día de hoy no está considerada una industria, un sector industrial, pero le falta poco. ¿Y qué es lo que ocurre con las industrias como hemos vivido? De hecho, acordaros de qué va la presentación, que va de revoluciones industriales. Las revoluciones industriales se les llama revolución porque han revolucionado, han cambiado todo su entorno y una revolución industrial no cambia la industria. Una revolución lo que hace es cambia de muchas maneras la vida de las personas. Acordaros, la tercera revolución industrial fue la de la programación, la de los PLCs, la de los robots. A los que nos hemos dedicado a esto fue un cambio absolutamente disruptivo en muchos aspectos. Uno, antes todo era manual, eficiente o con una electrónica de potencia un poquito avanzada y pasó a ser más sencilla, porque la programación no solo te dota de capacidad exponencial de desarrollo, productividad y eficiencia, sino que una de las cosas que tiene, y muchos de los que estáis metidos en el mundo tecnológico estaréis viendo, que una de las cosas que lleva la tecnología es que la hace más sencilla, la hace cercana, ¿vale?
Y eso sí que es una revolución. Y eso es un poco la 5.0, está viendo cómo las cosas se facilitan para el hombre. Con lo cual, parte de la propia revolución es que el hombre se siente más cómodo con su entorno laboral, entorno profesional, entorno familiar, entorno de trabajo. ¿Por qué? Porque se le hacen las cosas más sencillas y uno de los habilitadores, por supuesto, es la tecnología. Entonces pasamos a esto. Empezamos a trabajar desde un punto de vista donde empezamos a enfrentar soluciones antes que resolver problemas. Esto era muy habitual y los que llevéis unos pocos añitos más lo habréis visto. Había una tendencia muy clara a plantear los proyectos, los retos, como algo que resuelve un problema. De hecho, no había tantas empresas o no había tantas capacidades adquiridas para optimizar procesos. Eran los que menos. Sí que es verdad que en los últimos años han evolucionado, porque la tecnología, una de las cosas que te da es que te permite hacer las mismas cosas un poquito mejor o buscar nuevas maneras de hacerlo, con lo cual lo puedes hacer distinto y lo optimizas, pero el enfoque históricamente ha sido resolver problemas. Vale, estamos viviendo un nuevo enfoque en el que no nos dedicamos a resolver problemas, nos dedicamos a buscar soluciones. ¿Soluciones para qué? ¿Para un problema? Vale, a veces sí. Hay un problema, le buscamos una solución. Pero a veces buscamos soluciones que mejoran cosas. ¿Es un problema? No, lo hace mejor. Y otras buscamos soluciones que cambian cosas. ¿Hay que cambiarla? Puede ser que sí o puede ser que no, pero buscamos un entorno en el cual igual descubramos en el futuro que cambiando las cosas ahora vamos a estar mejor. Ese es un poco el enfoque que cambia y cambia mucho afrontando los proyectos o afrontando un poco incluso la vida desde el enfoque de las soluciones y no tanto desde los problemas. Porque además nos movemos en este entorno. El entorno en el que nos movemos es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y todo eso es lo que ha motivado que a día de hoy el ser humano sea más resiliente. El ser social, la persona que conocemos hoy en día como nosotros mismos, hemos tenido un ejemplo muy claro con la pandemia que estamos viviendo. Somos más resilientes. O sea, está muy demostrado que si nos cuentan lo que íbamos a vivir hace 3 años o 4 años, igual nos habríamos encerrado en casa a todos a llorar. Pero no, es una sociedad que con todo el dolor que ha tenido que ir pasando, con todos los problemas derivados y todo lo que nos queda, es resiliente. ¿Qué quiere decir? Que aguantamos, nos adaptamos y seguimos buscando soluciones, seguimos trabajando, seguimos buscando nuestras oportunidades, seguimos buscando nuestro camino. Y eso es otro de los fundamentos de Industria 5.0, que tenemos lo que tenemos y lo afrontamos. Y como lo tenemos y lo tenemos que afrontar, vamos a trabajarlo en el mejor entorno y vamos a mejorarlo. Y vamos a hacer de eso, que puede ser un problema, algo que acabe teniendo impacto positivo tanto en nuestras vidas como en nuestro entorno. Eso es un poquito lo que nos estamos buscando. Y eso lo busca la quinta revolución industrial, la de las personas. Con ello y reforzando un poco mensajes anteriores, estamos estableciendo una premisa que básicamente se resume en que las maneras de siempre, los caminos viejos, no te van a abrir nuevas puertas, porque esas ya están abiertas o porque esas ya se demostró que no se abrían. Entonces, si queremos afrontar estos retos de la transformación digital, retos de digitalización, retos de afrontar un mundo más tecnológicamente avanzado, a veces hay que buscar las cosas de manera distinta. Y esto no os lo digo desde el approach tecnológico, os digo desde el approach personal. ¿Qué tipo de trabajo me gustaría buscar en el futuro? ¿Cómo quiero acceder a ese puesto de trabajo? ¿Qué tipo de formación tengo que recibir y dónde? ¿Reglada? ¿No reglada? ¿Me formo en casa? ¿Uso YouTube? ¿Leo webinars? ¿Los veo? ¿Leo libros? O sea, las oportunidades para poder afrontar un reto de formación hoy en día son muchas y todas son buenas. ¿Qué es lo que te quiere decir todo este mensaje? Que a la hora de presentarte un proyecto de vida, a la hora de presentarte un proyecto de trabajo, hoy tienes nuevas puertas que abrir. Y a veces lo que quizás antes no estaba tan claro de plantear, oye, bueno, yo soy este trabajador y me adapto, pero también tengo algo que ofrecer. Bueno, pues hoy en día lo que tienes que ofrecer también lo puedes plantear en una mesa de negociación, lo puedes plantear en un entorno laboral, lo puedes plantear en una entrevista. Y yo aporto esto. Lo que pasa es que soy un poco así. A mí me gusta trabajar de esta manera, pero aporto muchísimo más de esta otra y soy muchísimo más productivo y eficiente con este grado de libertad, pero soy muy comprometido. O sea, ese tipo de cosas te enfrentan a esos nuevos retos, pero de una manera distinta.
y tenemos una oportunidad de hacerlo. La cosa sería afrontarlo, cada uno en su medida, cada uno como pueda o cada uno como se sienta cómodo, pero es un buen momento para hacerlo. Porque estamos juntando estas barreras. El man machine, este concepto tan tecnológico social, es verdad, es ese ser humano, pero visto desde un prisma digital. Es esa máquina, pero vista desde un punto digital. Es ese activo visto desde el punto del activo digital. Estaréis hartos de oír hablar del gemelo digital. Claro, porque intentamos replicar lo que está en nuestro entorno para trabajarlo de una manera diferente y eso el mundo digital nos lo permite. Nos permite enfrentar retos tecnológicos desde un aspecto más humano, un aspecto más industrial, pero utilizando toda la tecnología para tener ese reflejo digital de las cosas. La digitalización de los procesos, la automatización de los procesos, la inteligencia operativa de los procesos, sistemas de gestión de la información, sistemas de business información, de analytics, inteligencia artificial, redes neuronales, agregar información, servicios en la nube, cloud computing, todo lo que queramos está a nuestra disposición. Entonces, nos estamos digitalizando un poco a nosotros. ¿Os acordáis de que os comenté antes del ser transhumano? Podemos ser un poquito humanamente más avanzados, pero valores humanos, capacidades tecnológicas, ¿vale? Esa es la mezcla un poquito y el matiz del ser transhumano. El ser transhumano se le mejora tecnológicamente, no se le mejora humanamente. Los aspectos de mejora humana vendrán del mundo de la medicina, gracias a la tecnología también y al estudio, pero es un camino más en otras técnicas. Yo os diría un poquito que el transhumanismo es una corriente que está diciendo cómo nos podemos mejorar a nosotros. No os digo que nos planteemos ser un cyborg, pero sí que ya estamos llevando wearables en el reloj, teléfonos inteligentes, auriculares, no sé, hay ropa inteligente, en la industria se utiliza mucho. Estamos empezando a convivir con cosas que nos podrían parecer de ciencia ficción. Yo me acuerdo en el Coche Fantástico a Michael Knight hablando con Kit con el reloj, ¿verdad? ¿Os acordáis? Estoy seguro que en aquella época el que lo pensó, pues dirían, pues que está hablando con el reloj. Ya no os tengo que explicar todo lo que se puede hacer con los relojes hoy en día, ¿no? Pero entonces, esas capacidades es un poco lo que nos está llevando a que estamos mezclando dos mundos distintos. Y esto no dice que no haya habido problemas por ahí atrás, ¿vale? Os presento aquí al amigo Steven J. Sesson, que pues fue un gurú tecnológico y fue un adelantado a su tiempo. Para los que no conozcáis la historia de este hombre, fue el inventor de la máquina digital, ¿vale? Fue el inventor de la máquina digital, el que hizo pues, la cámara de fotos digital, empezó a trabajar tanto en el concepto como en el funcionamiento y desarrolló los prototipos. De hecho, tiene la patente. Lo curioso de esto no es que la patente sea de él, la patente es de Kodak. Kodak, para los que os acordéis o sepáis, Kodak fue la empresa que se arruinó por culpa de las cámaras digitales, lo cual puede parecer un contrasentido en sí mismo, pero tiene mucho de lógica, porque Kodak en aquel momento era el mayor productor de film, de fotografía, del papel, del carrete del mundo. Y también tenía cámaras, por supuesto, pero Kodak, su verdadero negocio fueron dos, fue vender los rollos de las cámaras de fotos, el film, los productos de revelado y luego las máquinas de revelado, con todos los accesorios y todos los consumibles de las grandes máquinas para revelar fotografía. Ese era el gran negocio de Kodak. Las cámaras fue importante, pero no era tal. ¿Qué le ocurrió cuando este señor se plantó delante del Consejo de Administración y dijo que había inventado una cámara digital? Pues les dijo una cosa que les aterró. Les dijo, lo único que va a sobrevivir aquí es ese pequeño negocio de cámaras que tenéis, pero los dos negocios que dan de comer a la empresa van a desaparecer en breve. Y lo que hicieron fue, como un ratoncito, esconder la patente y meter a este señor pues, a hacer otros menesteres. Y ya sabéis lo que pasó con Kodak. Poco después empezaron a salir muchas cámaras digitales y a día de hoy incluso la cámara digital es algo que está en extinción, porque ya utilizamos el teléfono móvil con unas cámaras muy potentes. Bueno, pues para que veáis, porque quería contaros esta pequeña historia a modo de anécdota, porque es importante también situar que a veces
los avances tecnológicos chocan con decisiones y esas decisiones las toman personas. Y a veces las toman de manera estratégica, pero otras veces las toman de manera táctica. Y la diferencia entre estratégico y táctico es el umbral temporal. Si estos señores hubiesen tomado una decisión estratégica, seguramente hoy Kodak sería un actor fundamental en el mundo de todos los aspectos digitales relativos con la imagen. Pero tomaron una decisión táctica, que es que miraron los stocks de sus almacenes y pensaron en pequeño y pensaron a corto y se arruinaron. Y hoy en día Kodak es una cosa muy distinta. La industria 4.0, que es un poco lo que dinamizaba el cambio para todo lo que os he contado de esta quinta revolución industrial, básicamente es esto. No quiero entrar en estos detalles porque es bien sabido un poco hoy en día que es la industria 4.0. Son las capacidades más tecnológicas o de tecnologías relacionadas con la industria. El Big Data, la realidad mixta, realidad virtual, realidad aumentada, 3D, cloud computing, ciberseguridad, Internet de las cosas, sistemas de agregación, información, simulación, robots y muchas otras cosas más. Tema de drones, vehículos autónomos, la parte de inteligencia artificial desde los diferentes aspectos, desde el machine learning, como los sistemas de Big Data, como los tipos de inteligencia artificial. O sea, todo eso es industria 4.0. ¿Por qué? Porque básicamente aquí se ha utilizado un concepto de dónde se utiliza. Y se vio en un momento que todo este mundo tan tecnológico avanzado se podía utilizar en la industria. Y eso fue la cuarta revolución industrial, la de vamos a meter esta toda tecnología en la industria para hacerla ¿qué? Eficiente, productiva. O sea, quizás los aspectos que definen la industria 4.0 eran eso, era optimizar la industria, mejorarla, productivizarla, hacerla más eficiente. Entonces, se perdió alguna cosa por el camino. Yo pongo ahí un interrogante porque es obvio con lo que estamos hablando hoy. La industria 4.0 se perdió en las personas, las dejó un poquito atrás. Y sí que es verdad que una de las cosas que incluso habréis podido escuchar o tendréis presente es el gran miedo o el gran reto que suponía dejar atrás personas por culpa de la tecnología. Si ahora llegan nuevas habilidades tecnológicas, nuevas capacidades y nuevas tecnologías, puedo perder personas, no las puedo incorporar al mercado laboral o no las puedo recuperar. Bueno, pues la industria 5.0 lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque lo pone en el centro. Yo no puedo perder gente. Yo no puedo perder una persona que tiene 30 años de experiencia haciendo una cosa porque no sepa utilizar un software de simulación. Lo que tengo que poner al lado es una persona proactiva y que desarrolle software de simulación y que lo controle y todo el conocimiento y a esta persona con 30 años de experiencia en para qué sirve ese software de simulación, qué es lo que va a resolver, qué es el caso que va a buscar, cómo vamos a mejorar. Es la unión de los mundos. Con lo cual, esta industria 4.0 se potencia si la revolucionamos, se potencian las personas. Este es un claro ejemplo, ¿no? El cerebro tecnológico ya no está separado del cerebro humano, es la suma de las capacidades. Esta suma de las capacidades es lo que nos potencia y es lo que define un poquito el que podamos afrontar los nuevos retos. Porque la tecnología, estáis viendo que es exponencial. Los cambios tecnológicos se producen muy rápido. Hemos estado miles de años, en otros casos cientos de años, en otros casos decenas de años, para cambios. Lo que sí que hemos vivido es que eso va cambiando. O sea, el ritmo del cambio cambia de manera exponencial. Con lo cual, igual lo que podemos estar hablando hoy en esta reunión sobre tecnología es que dentro de 5 años podemos tener un disruptivo, un evento disruptivo o un cambio tecnológico disruptivo, porque estamos viendo eso. Cada X años y cada vez con menos tiempo, perdón, se reduce el periodo en el cual se genera un cambio. Y eso es un efecto totalmente relacionado pues, con un efecto exponencial. Nos podemos convertir en esto, ¿no? En que la inteligencia artificial nos suplante si nos olvidamos del aspecto humano. Esto es un poco lo que se quiso evitar hablando de Industria 5.0. No queremos sustituirnos por robots. Queremos estar ahí con los robots o queremos programar los mejores robots para que trabajen con nosotros en modo cooperativo. Creemos en todo lo que empieza por co-creación, cooperación, co-desarrollo. O sea, no queremos buscarnos y sustituirnos por avatares. Metaverso, que ahora estaréis empezando a escuchar, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene otras cosas peligrosas, ¿no? Que es el proyectarte a otra realidad. Proyectarte a otra realidad es una oportunidad, pero no tiene que ser otra vida, ¿vale? Esos son aspectos socioculturales que no quiero tratar hoy,
pero son efectos de la tecnología. Por eso siempre, si ponemos el foco en las personas, la persona tiene que ser resiliente para afrontar esos cambios. Porque igual dentro de 4 días tiene que ir a hacer la compra a una tienda virtual que está en la esquina del Palacio de Festivales, pero en el metaverso. Porque ahí es donde está la tienda de ropa que a él le gusta. Pero es que la ropa va a ser de verdad. La ropa se la van a mandar a casa. Entonces, no nos despistemos de que la tecnología separe mundos. No, no, la tecnología tiene que unirlos, ¿vale? Y ahí sí que es verdad que eso es un reto de las personas, es un reto nuestro. Es un reto que entre todos tenemos que afrontar y todos tenemos que colaborar. Porque si no, nos podemos convertir en apps, que cada uno hace una cosa y nos integramos dentro de un ecosistema en el cual le sacaremos partido. Pero yo creo que, hombre, que un ser humano es un poquito algo más que una app. Para eso está también la transformación digital, que la transformación digital te aporta una nueva visión, porque te da muchos para qué. Una de las cosas que tiene la transformación digital es que da para qué. Bueno, pues si yo meto toda la información de los departamentos de IT, de finanzas, de corporativo, recursos humanos, gestión, y lo meto en la máquina de la transformación digital, ¿qué puedo sacar? Bueno, pues lo que sacas son conceptos como comunidad, conexión, colaboración, cultura, liderazgo, innovación, apertura. O sea, no sé cuántas veces habréis escuchado este concepto, pero realmente este es el concepto de transformación digital. Esto es lo que te da la transformación digital, que hables de estos otros conceptos. O sea, es como decir, vamos, hemos puesto a un Chief Digital Officer, ¿no? Como se dice en inglés, para que nos hable de colaborar, de comunidad. Y dices tú, claro, es que se trata de eso. Porque ¿cómo te voy a ayudar a colaborar? Con herramientas colaborativas. ¿Dónde? Probablemente en la nube o on-premise. ¿Y por qué? Pues porque vamos a hacer una ingeniería de co-creación entre diferentes empresas en un mismo entorno, controlado mediante ciberseguridad, donde todos desarrollamos a la vez, pero el sistema es inteligente, no te permite equivocarte, te hace más eficiente, reaprovechas el trabajo y te permite meter visiones disruptivas. Es más abierto, porque si te equivocas o haces una cosa que no cuadra en su conjunto, te lo va a decir. Y eso va a permitir que el liderazgo sea un liderazgo activo y proactivo. Vas a ir más adelante de lo que hay que hacer, porque estás viendo la foto, porque estás viendo todo. Y eso es cultural, ¿vale? Entonces, este es un poco el concepto de transformación digital en el cual nos queremos trabajar. No queremos centrarnos solo en establecer un gemelo digital que tiene los 4 aspectos relevantes de programación, de entorno, de visualización y de realidad, como si fuese un único trabajo, un único aspecto. No, los otros, los de cultura, los de colaboración. Estas herramientas son habilitadores. Estas herramientas tienen que permitirte dar ese punto de vista y ese trabajo, pero tienes que hacerlo de una manera en la cual pones a la persona en el centro. Porque si haces eso, este tipo de planteamientos que hace unos años eran casi imposibles, pues ahora son del día a día, que es coger datos de satélites, los lees, los analizas y haces sistemas de control más avanzados. ¿Qué es lo avanzado aquí? Nada. ¿Sabéis por qué? Porque los datos de los satélites llevan accesibles casi 10 años. Lo que pasa es que no los cogíamos. Y si los cogías, te era bastante difícil manejarlos, porque o no tenías dónde guardarlos o no tenías herramientas para cogerlos todos en su conjunto. Y ahora las hay. Y antes tampoco decías tú, no te plantabas delante de nadie a decirle, no te preocupes que yo me leo unos datos de los satélites y te voy a solucionar una cosa que tienes tú en el Golfo Pérsico. Porque también nuestro ámbito de impacto, nuestro ámbito de decisión, pues no estaba tan en el Golfo Pérsico y ahora vemos que está totalmente globalizado. Entonces, cuando tú empiezas a unir estos aspectos, naturalizas el uso de las capacidades de la tecnología. Con lo cual, ahora ya sí que es totalmente razonable y está normalizado que trates imágenes para inteligencia artificial dentro de los aspectos de visión artificial, que utilices los datos de toda la sensórica que llevan los satélites para analizar parámetros que tú meterás en sistemas de machine learning y luego crearás modelos de inteligencia artificial que replicarán comportamientos en plantas en funcionamiento. Habrás generado valor añadido, pero has afrontado un reto personal, has naturalizado la tecnología y la has hecho que sirva para algo, le has dado un para qué, ¿vale? Entonces, todo esto cambia. A partir de ahí, entonces, nos metemos en este mundo en el cual tenemos una transición del activo físico al activo digital, pero la tenemos que normalizar, o sea, no pasa nada.
está totalmente aceptado y es hoy en día una de las cosas que tenemos que llegar a dinamizar. Tenemos que ver el aspecto digital de las cosas, pero a veces tenemos que buscar por verlo, porque a veces no es tan aparente. Pero esto está cambiando, con lo cual os decía, de los retos principales que vienen por delante y está muy relacionada con las tecnologías de BIM, del Building Information Modeling, es que directamente estás tratando el activo como un activo digital. Esto ha cambiado. Por ejemplo, en el mundo de la construcción, el activo no existía hasta que empezamos a echar hormigón como activo, porque incluso los trabajos de movimiento de tierras eran movimiento de tierras. Vale, pues ahora cuando tú tienes un sistema BIM, el movimiento de tierras es un activo dentro del BIM. Primero, porque has digitalizado no solo la tierra o la tierra que has quitado, sino que has digitalizado el proceso, el trabajo, la planificación. Con lo cual has digitalizado no solo el entorno, sino que has digitalizado las operaciones. Y eso es el verdadero reto de lo que tenemos por delante, que hemos establecido que digital ya es todo, pero digital también son las relaciones que se establecen entre ese todo. Y eso es muy importante porque eso dinamiza el cambio. Las revoluciones sociales frente a las revoluciones industriales. Como os decía antes, que ahora estamos en esas quintas, ¿no? En esa quinta sociedad y en esa quinta revolución que os propongo, aunque no esté todavía muy extendida, hemos vivido pues la sociedad 1.0, que era la de los cazadores, los primeros seres humanos, la sociedad 2.0, que era la sociedad agrícola, esta sociedad que empezaba a cultivar, que necesitaba cosas, necesitaba mejorar. Vais pillando un poco el hilo argumental de todo. Esa sociedad necesitaba cosas, joder, para mejorar, para cultivar, y hizo la primera revolución industrial, que era herramientas. Empezó a generar herramientas. ¿Por qué? Para ayudarse a sí mismo, porque tenía que producir mejor, tenía que hacer cercos para los animales, tenía que hacer determinados útiles o manufacturas que le permitiesen vivir mejor. Y eso supuso un cambio. A partir de ahí empezó a trabajar. ¿Y qué ocurrió con eso? Que generó una segunda revolución industrial que fue el vapor, la máquina de vapor, la maquinaria intensiva, estas grandes máquinas, que dinamizó un cambio en la sociedad. Normalmente esto está relacionado sociedad a revolución o revolución a sociedad. Dinamizó un cambio. ¿Qué hizo la revolución industrial? Sacó la gente del campo y la llevó a las ciudades. La llevó como mano de obra, pero a la vez creó sociedades distintas, creó la sociedad burguesa, creó los diferentes estratos sociales, porque antes no había estratos sociales como tal, porque era como binario, o vivías en el campo o tenías un castillo. Entonces no había otros tipos de cosas. Entonces cambió un poquito la relación de las personas, por eso va muy relacionado siempre las revoluciones industriales con las revoluciones sociales. Y gracias a tener esa industria pesada, empezamos a vivir esa tercera sociedad industrial de la sociedad burguesa, de las capacidades, que derivó en un cambio social, en una evolución, en una historia de mejora. La civilización mejoró durante muchos años. Ahí es lo que decía, que esos cambios, si veníamos de cambios que se producían en 400, en 500, en 800 años, a otros cambios que se producen en unos pocos cientos o decenas de años. Y llegamos a la tercera revolución industrial, la de los ordenadores, la de Internet. ¿Internet qué hace? Internet, una de las cosas que hace es que une. Internet fue la revolución de la información, ¿no? Pero una de las cosas que se vio y que se analizó del trasfondo social de la información es que la información une, es como la palabra. Internet empezó a poner en comunicación gente de un mundo con gente de otro mundo. No por la palabra en el inicio, pero sí con lo que escribían, sí con la información que estaba. Puso en contacto gente, puso en contacto empresas, dinamizó la economía, dinamizó el conocimiento, dinamizó la sociabilidad de las personas. Entonces, esa revolución industrial que dinamizó Internet tuvo un impacto también en la industria, porque hizo una industria muy eficiente. Hizo una industria para la época con un cambio en el cual esos trabajadores, que era un trabajo agotador, trabajar en la industria con maquinaria, pero maquinaria dura, maquinaria pesada, con unas industrias pesadas, no esa industria del chip, era otro tipo de industria, demandaba también ese progreso. Pero toda esa sociedad que siguió avanzando dinamizó que hubo la sociedad de la información, todo aquello que dinamizó. Y cuando llegó la sociedad de la información, se dinamizaron todas las capacidades tecnológicas. Es cuando empezó la programación avanzada, es cuando empezaron todas esas capacidades. Y eso derivó en la cuarta revolución industrial, la de
me ponéis todo esto en la industria. Y el resto ya os lo sabéis, ya os lo he contado. Gracias a esa explosión de poner todas esas capacidades tecnológicas en la industria, en productivizar y ser más eficientes, hemos llegado a un momento en el cual demandamos otra cosa. Demandamos un yo, demandamos una sociedad, demandamos la sociedad super smart, demandamos que yo viva mejor o que yo esté capacitado. ¿Y eso en qué va a derivar? En la quinta revolución industrial. Si yo me pongo en el centro, el resto va a vivir o va a trabajar para mí, pero yo trabajo en el entorno, en la sostenibilidad. Me hago resiliente, soy el centro de las cosas y trabajo en una época o en unas tecnologías apropiadas dentro de la industria 4.0. Esto representa un poquito el impacto de que la sociedad o la innovación social ha tenido un impacto relevante en la economía. Las economías han crecido y las dinamizan las revoluciones industriales, pero también las revoluciones sociales. Y es lo que decía, los cambios, los rangos que veis ahí de edades, las flechas están muy mal puestas, pero bueno, están puestas para que encajen. Pero como podéis ver, las primeras etapas serían unas flechas larguísimas y el resto ya empezarían a ser muy cortas. Eso es lo que os comentaba, que tenemos que estar preparados para ese cambio tan exponencial que se produce. ¿Para llegar a qué? Al transhumanismo, al ser humano mejorado. ¿Lo veremos? Mi opinión es que sí, porque ya lo estamos viendo. No renunciaremos a una prótesis de cadera si la necesitamos. ¿Eso es ser transhumanista? Bueno, lo podemos poner todos los nombres que queramos, pero yo creo que nadie que necesite una cadera o que necesite un bypass o necesite un marcapasos o necesite un implante coclear o necesite un pequeño mecanismo en el cerebro para controlar una vena, lo va a rechazar. Pues eso es una clara tendencia al transhumanismo. Nos estamos mejorando. ¿Qué es lo que ocurre con mejorarse y arreglarse? Que parece que arreglarse no tiene debate, pero mejorarse puede tener un poquito. Dejémoslo ahí. Pero sí que es verdad que es una de las decisiones que el ser humano tiene que tomar como sí mismo, ¿vale? Pero para mí la barrera entre arreglarse y mejorarse es muy estrecha. Quizás es un debate más social, conceptual y un debate muy ético, pero hay que tomarlo y desde el punto de vista tecnológico es muy realista empezar a tomarlo. A partir de ahí dividimos mucho lo que son las capacidades humanas y las capacidades de las máquinas, porque esto viene muy bien entenderlo, porque a veces, a día de hoy que se mezcla un poquito todo, queremos trasladar a las máquinas capacidades humanas, o al revés, parece que les queremos pedir a un hombre que haga la capacidad de una máquina. No, las capacidades a veces son distintas y lo que tenemos que hacer a veces es primero identificarlas bien y segundo potenciarlas. O sea, las capacidades de una máquina las potenciamos, capacidades humanas las potenciamos. Y luego también buscamos los nexos de unión, porque ahí es donde le vamos a sacar muchísimo partido a poder desarrollarlo. Porque con eso podremos hacer esto. Podremos tener la realidad virtual, la realidad aumentada y trabajar de manera natural con unas gafas. Lo que no le estamos diciendo a esta persona que viva ahí. Lo que le estamos diciendo es que a la hora de ver el ensamblaje de un motor, que lo haga con unas nuevas capacidades tecnológicas. Es un poco las variaciones de lo que podemos sustentar hoy en día. La industria 5.0, como resumen, es la industria digital, es la industria 4.0, son las infraestructuras inteligentes, a la vez que ponemos ese foco en personas, en resiliencia y en sostenibilidad. También no quería dejar la oportunidad para comentaros que a veces para conseguir todo esto necesitas un sello de empresa, algo que te diferencie o que te dinamice. En nuestro caso, por ejemplo, es la sostenibilidad. Es uno de nuestros valores fundamentales como compañía y trabajamos por ello. Y para eso desarrollamos nuestros propios planes de sostenibilidad y nos los tomamos en serio. Porque al final lo que estamos valorando es que si nosotros tenemos algo que aportar como negocio, como empresa y como 40.000 personas trabajando directamente y muchísimas más de manera indirecta, te lo tienes que tomar en serio. Porque si la industria 5.0 va de personas, pues no se me ocurre mejor plan que trabajar en las personas. Ese es nuestro plan de sostenibilidad, nuestras personas, nuestro entorno y la resiliencia. Con lo cual está muy alineado. Por eso os quería comentar que para nosotros, y es importante, además me gusta comentarlo, que el plan de sostenibilidad es uno de los planes que rigen el funcionamiento de la empresa y tal y como rigen es parte de nuestro impacto.
Pero esto también es uno de los objetivos del mundo, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Siempre valoro ciertas maneras de terminar alguna conferencia o alguna ponencia y en este caso he elegido los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque realmente si queremos apostar por la tecnología, si somos personas que abordamos los nuevos retos laborales, yo creo que tiene hueco que luchemos por algo. O sea, que no solo trabajemos en el día a día para nosotros, para nuestra familia, sino también que veamos un poquito nuestro entorno, aunque sea pequeñito, y que nuestro entorno vaya a mejorar algo. Y en eso los objetivos de desarrollo sostenibles son importantes porque te acotan un poquito el impacto y son retos que las personas o las empresas tienen que adquirir, pero también los estados y los individuos como tal deberíamos de contribuir a poder conseguirlos. Y hasta aquí es la charla que os he querido dar. Espero que no os haya resultado muy pesada ni larga y agradeceros que hayáis estado aquí conmigo este tiempo y espero que os haya gustado esta perspectiva un poquito de transformación digital, revoluciones industriales y sociales y tecnología. Larga para nada, Alejandro. Muy interesante. Creo que es una charla que no hay que oír, que hay que escuchar y analizar muy bien. Hablabas de las personas, ¿no? Todo gira, esta revolución en concreto de la que hablas, pero en general la vida gira en torno a personas. Creo que quizás debemos quitarnos un poco esos miedos, salir de nuestra zona de confort, adaptarnos y subirnos a esa revolución, que es reevolución, ¿no? Evolucionamos y vamos más allá, ¿no? Afortunadamente, creo que nos estamos adaptando a la perfección, que a gente le costará un poquito más, pero que estamos en el camino. Pues muchísimas gracias, Verónica, y encantado de participar y espero volver a veros pronto. Y en persona, a poder ser. Se intentará para el año que viene que Meet and Work sea presencial. Este año, por tema de seguridad COVID, hemos preferido hacerlo de manera virtual. Muchísimas gracias, Alejandro. Como he dicho antes, ha sido muy fácil poder contactar contigo, un sí rotundo desde el inicio de las conversaciones. Una charla muy, muy interesante y hemos empezado, como decía, también muy fuerte el Meet and Work. Continuará, esperamos volver a verte y gracias. Gracias a vosotros.